Hola, bienvenidos a la clase. Y bueno, pues en esta semana veremos un instrumento que se llama Cleaver. Este instrumento nos va a servir para poder eh, pues conocer el perfil de personalidad de la persona que vamos a evaluar. Eh, y bueno, preparé una presentación para que nosotros podamos ir como revisando parte de las características de esta prueba. Eh, Cleaver es un sistema que permite identificar y describir los comportamientos del puesto, así como las habilidades y comportamientos de la persona, con el fin de obtener los elementos para facilitar el ajuste de la persona en un puesto. Este instrumento se utiliza mucho para la parte de reclutamiento y selección de personal, cuando las personas van a ser contratadas por una empresa. Normalmente se crea como un perfil de características para poder ver si los rasgos de personalidad concuerdan con lo que la empresa necesita pues, contratar. Y se centra en cuatro características importantes. Esta prueba también se le conoce como la prueba del DISC, porque tiene cuatro letras que vamos a aprender a continuación, que son la D de dominancia, que nos permite hablar acerca de las capacidades de liderazgo, de lograr resultados, de aceptar retos, de superar problemas. Y son personas que normalmente cuando salen con una D o con características dominantes, son personas que pues son líderes y tienen como esta parte de iniciativa, ¿no? De poder pues ser como influyentes sobre las demás personas, ¿no? Um, Tenemos una letra que es la I, que viene de influencia y es la habilidad para relacionarse con las personas, esta parte de ser un poco pues sociable, de estar motivado, de persuadir para realizar pues las cosas que la persona necesita. Y tenemos la S, que quiere decir constancia. Bueno, estas letras son, como un acróstico en inglés, que quiere decir constancia, y es la capacidad para realizar trabajos de manera continua y rutinaria que no requieren cambios. Normalmente son personas con rasgos un poco obsesivos, con características de pues, ser personas perseverantes, y que son personas que se apegan como a los lineamientos o a los reglamentos. Y tenemos una C, que quiere decir apego. En la parte del apego está ligada a las habilidades para desarrollar trabajos respetando las normas, los lineamientos, los protocolos o los procedimientos establecidos. Nosotros vamos a aplicar esto para la parte de la orientación vocacional, porque bien sabemos que cada una de las carreras o cada uno de los perfiles que se requieren para poder estudiar alguna carrera requieren de ciertas habilidades específicas. No es lo mismo las habilidades que necesita un contador, a las que necesita un médico, a las que necesita un carpintero, a las que necesita cualquier profesión. Pues va a tener como diferentes habilidades. No nada más las habilidades intelectuales, sino también las habilidades de personalidad. Entonces, este nos sirve para que podamos nosotros identificar cuáles son las habilidades que posee el adolescente. Y bueno, el trabajo interesante que ustedes van a tener que como que ir puliendo es si estas habilidades de personalidad están relacionadas con el perfil de la carrera, de lo que él podría estudiar o de lo que incluso podría llegar a ser bueno. Entonces, pues vamos a ver cuáles son algunos de los factores básicos que mide este instrumento. Tenemos que, pues nos ayuda a leer la capacidad de análisis, los alcances y eficacias en la toma de decisiones, el estilo de comunicación, la creatividad e innovación, el manejo de conflictos, el liderazgo, la tolerancia a la rutina o el trabajo a detalle, la planeación a corto y a mediano plazo, el comportamiento diario, el comportamiento bajo presión y los indicadores de motivación. Eh, este,
Este instrumento normalmente se aplica a partir de una escolaridad preparatoria. Habíamos dicho que cuando hacemos orientación vocacional lo hacemos en dos momentos, cuando los jóvenes están saliendo de la secundaria y cuando los jóvenes están saliendo de la preparatoria. Este tiene algunas palabras que por su vocabulario están hechas más para una personalidad ya un poquito más estructurada. Eh, y tiene que ver con diferentes aspectos. Uno, nos permite medir el comportamiento de manera natural cuando la persona se comporta como en términos normales. Otro que nos ayuda a medir cuando está motivado y otro cuando la persona está bajo presión o cuando tiene como alguna situación de estrés. Y normalmente un adolescente todavía no se ha terminado como que de formar muy bien emocionalmente o psicológicamente cuando está en la secundaria. Tiene ya un poquito más de estabilidad en cuanto a la personalidad o en cuanto a su carácter cuando ya tiene la preparatoria, cuando ya estamos hablando de casi un adulto. Por lo tanto, este instrumento nos sirve más para poder medir en escolaridad preparatoria, que sepan leer y escribir. Se calcula que más o menos una persona promedio se tardará de entre 15 y 20 minutos, podría ser menos. Y bueno, el retest, que quiere decir cuándo se puede volver a aplicar este instrumento para poder que sea confiable, pues debe de ser al año. Entonces, bueno, pues vamos a conocer un poco cómo es el formato del instrumento. Nos pide tres aspectos importantes. La fecha, para, como veíamos, el retest, si yo quiero volverlo a aplicar, cuándo ya puedo yo volverlo a aplicar. El nombre de la persona, el puesto, por decir, si ya en este caso la persona tiene definido una carrera en específico, podemos aquí poner eh, la carrera o la profesión a la que se quiere dedicar. Si fuera para entrar a trabajar a un empleo, entonces ponemos pues al puesto que se aspira, ¿no? Por decir cajero o de intendencia o director general, podemos poner aquí como el puesto que la persona quiere ser contratada, ¿no? Y bueno, las instrucciones dicen lo siguiente. Dice, las palabras descriptivas siguientes se encuentran agrupadas en series de 4. Examine las palabras de cada serie y ponga una X bajo la columna M próxima a la palabra que en cada serie mejor lo describe. O ponga una X bajo la columna L junto a la palabra que en cada serie menos lo describe. Asegúrese de marcar solamente una palabra bajo la M y una palabra bajo la L en cada una de las series. ¿Cómo son las series? Si nos damos cuenta en este instrumento, vienen bloques de cuatro palabras. Ajá, y entonces esta es una serie. En cada una de estas series lo que nosotros vamos a empezar a poner es la que más me describe o la que menos me describe. Por bloque. Entonces, por bloque yo tendré que escoger 2, ¿no? Por decir, de persuasivo, de gentil, de humilde y de original, de estas 4 frases solamente voy a escoger 2. Y voy a ponerle una M a la que mejor me describe o a la que más se asemeja como soy. Y pondré una X, una X en la L sobre la que menos me describe. Podría ser que a mí, la que más me describe es original, ¿no? Y la que menos me describe es persuasivo. Si se dan cuenta,
De estas 4 hay 2 que no se seleccionaron, que sería gentil y humilde. Este es como con la que más me identifico y este es con la que menos me identifico. Y así sucesivamente haré con cada uno de los recuadros, ¿no? O sea, con cada una de las siguientes bloques, ¿no? Lo mismo será con agresivo, alma de la fiesta, comodino, temeroso, pues escogeré una de aquí y una de acá y así sucesivamente con cada uno de los bloques. Ajá. Seguramente podrían encontrarse con algunas palabras que las personas no conozcan, ¿no? El instrumento dice que nosotros normalmente no explicamos, y esta es parte de por qué lo aplicamos en preparatoria, no le explicamos el significado de de la palabra, ¿no? Por decir, no sé qué significa sangre liviana. Bueno, no te preocupes, céntrate nada más en aquellas cosas que tú sí conoces, ¿no? Este, no es que no le quiera explicar, pero es una forma de poder tener como un grado de confiabilidad en la aplicación del instrumento. Entonces, no se preocupen tanto por explicarles las palabras a la persona. Y, y bueno, pues así ya nos vamos a dar cuenta que aquí abajo vamos a tener un cuadro de resultados que nos va a dar justamente lo que yo les estaba describiendo al principio, eh, una cosa que se llama disk, ¿no? Y la M y la L que viene de aquí, de esta parte, ¿no? Vamos a poner ya un ejemplo de un instrumento ya contestado. En este caso aquí ya tenemos que es un estudiante, no puso aquí la carrera porque no sabe qué carrera quiere. Ya pusimos la fecha, esto ya se aplicó hace muchos años, y el nombre, ¿no? Entonces ya tenemos aquí algunas características. Lo primero que tenemos que ver es si el instrumento está bien contestado o no, que en cada uno de los bloques que yo tengo en cada una de las series haya puesto 2, no haya puesto más de 2, que esté todo contestado. Si nos damos cuenta que en alguno puso 3 taches en algún bloque de serie de 3 o que no entendió bien la instrucción, bueno, pues corregimos desde el principio. Por eso es que siempre normalmente explico pongo un ejemplo y después ya permito que la persona pueda contestarlo. Yo me mantengo ahí al pendiente para ver si tiene alguna duda. Ya que ya vimos que no le hacen falta contestar las series, que en todos puso taches, que en todas está adecuadamente, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar unas plantillas. A las plantillas yo les puse plantilla D, plantilla I y plantilla S y plantilla C. Voy a dejar de compartir tantito esto para que podamos visualizar cómo son las plantillas. La plantilla es una hoja como estas. Es una hoja de acetato que ustedes pueden sacar y que tiene exactamente lo mismo. La plantilla D va a traer en negritas aquí en esta parte. La I va a traer negritas acá. La plantilla S va a traer sombreada la S en esta parte y la C va a traer sombreada aquí esta parte. Lo que vamos a hacer con nuestra plantilla es de mi hoja de respuestas. Ajá, voy a tratar de sobreponer. Y si se dan cuenta, mi plantilla, yo sé que aquí no se ve muy bien, pero mi plantilla trae algunos círculos. Este instrumento es un instrumento pues sacado de un instrumento original, o sea, no es un instrumento genuino. Y entonces lo que voy a tratar de hacer es hacer que coincidan para empezar a contabilizar en cada una de las columnas todos los tachecitos que caen adentro de los círculos, para que entonces yo pueda empezar a contabilizar cuántos tengo en la columna M en el total, ¿no? Y cuántos tengo en total que me caen adentro de los circulitos
en la letra L. Y eso es lo que yo voy a bajar aquí, de acuerdo a la plantilla, lo que me vaya diciendo, en la letra que me corresponde. Por decir, aquí tengo la plantilla de la letra I. Ajá, ¿cómo sé que es la plantilla de la letra I? Porque la que está sombreada es esta en negritas. Ajá, entonces, bueno, si no entendieron, voy a volverles a explicar esto, porque esta es como la parte un poquito más, pues no difícil de entender, pero que a lo mejor podría ser generar un poquito más de complicaciones a la hora de la explicación. ¿Cómo salgo? Ajá. Oh. Okay. Entonces, yo aquí tengo mi plantilla. No sé si alcanzan a ver esto. Creo que sí. Entonces, yo aquí tengo mi plantilla transparente. Bueno, esto es como algo ficticio. Y voy a tratar de que corrobore. Algunas no coinciden, entonces voy a tener que moverlas un poco, ¿no? Para que yo pueda empezar a contabilizar. Y bueno, pues aquí no se ve muy bien. ¿Cuáles son las que yo tengo? ¿Cuáles son las que yo tengo tachadas? ¿Y cuáles son los que coinciden? ¿Cuáles son los tachecitos que coinciden? Ajá. De tal manera que los circulitos en los que puedan recaer y haya un tache, entonces los voy a empezar a contar. Ajá. La plantilla no me permite que yo pueda hacer esto como de una forma genuina, para que yo les pueda enseñar cómo funciona, pero les voy a poner como un ejemplo. Supongamos que a la hora de que yo pongo la plantilla, y es solamente un ejemplo, hay unos círculos en donde en alguna de las plantillas va a haber unos círculos que abarquen las dos, otros círculos que abarquen solamente de un lado. Ajá. Esto es solo un ejemplo, eso no quiere decir que así sea en este orden. Ajá. Los circulitos, la plantilla va a seleccionar como cosas diferentes. Entonces, supongamos que yo tengo aquí la plantilla de la letra D. Ajá. Y que los círculos están cayendo en estas áreas. Entonces, lo que voy a... ¿Cómo dijimos que vamos a saber qué es la letra D? Porque va a tener, en la letra D va a tener toda esta parte sombría de aquí, en negrito, y yo les puse en los instrumentos que ustedes van a revisar, va a decir plantilla D, plantilla I, plantilla S, plantilla C. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es, de la letra D, si este estuviera todo sombreado aquí en mi plantilla, y tuviera estos hoyitos en estos espacios, yo lo que voy a empezar a hacer es a sumar todas las letras M. Primero voy a sumar todas las letras M de cada una de las columnas y voy a ver en dónde están las X que cayeron en mis circulitos de mi plantilla. Aquí no hay ninguno, aquí tampoco hay nada, no hay nada, entonces aquí no tengo nada, 0. Aquí no tengo nada, aquí hay 1, 2, 3, 3. Acá no tengo nada y acá tengo 4. Entonces, voy a contabilizar solamente las de la letra M. Es decir, aquí yo no tengo nada, pero aquí sí. Entonces aquí hay 1, lo vuelvo a contar otra vez. 2, para que podamos entender qué estoy haciendo. 3, 4. Entonces, ajá, tengo 4 en la M. Estoy solamente haciendo un ejemplo.
Y entonces voy a poner aquí, en esta parte, el 4. Ahora voy a sumar todas las L's de mi plantilla que está sombreada en la letra D. Y entonces ahora voy a sumar todas, voy a hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora con la letra opuesta, con la L. Tengo aquí una. Acá no tengo nada. Tengo 2. Ay, y tengo 3. Tengo 4. Tengo 5. Ajá, ¿por qué? Ya bueno, aquí sí coincidió, ¿no? Pero entonces estoy sumando todas las L's que cayeron en los circulitos de mi plantilla. Y entonces aquí ya voy a poner yo 5. Si se dan cuenta, bueno, aquí atrás en el ejemplo que yo ya califiqué el de Nancy, ella tenía aquí 3, porque era otro ejemplo, yo hice una plantilla ficticia. 3 más 5 me da un total de 8. Ahorita vamos a omitir este ejemplo porque sería 4 y 5 y mi resultado sería 9. En el ejemplo de la plantilla ficticia que estoy inventando. Entonces, ahora así voy a buscar la plantilla de la letra I y voy a sacar lo mismo sumando todas las M's, sumando todas las L's y voy a empezar a bajar este otro dato acá. La plantilla de la letra S, y la plantilla de la letra C. Voy a avanzar a la siguiente. Entonces pongo la plantilla y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero a la hora de poner la plantilla veo cuáles son las que caen en mis X. Voy a irme a esta diapositiva para que podamos entender cómo es eso de las plantillas, ¿no? Voy a volver a explicar. Entonces, esta es la plantilla de la letra D. ¿Cómo sé que es la plantilla de la letra D? Porque aquí está esto sombreado en la letra D. Esta es la plantilla de la letra I. Esto está sombreado, por eso sé que es la plantilla de la letra I. Esta es la plantilla de la letra S, porque está esta parte sombreada. Y esta es la plantilla de la letra C. Y entonces aquí vemos los circulitos que les compartía. Aquí están los orificios. Estas láminas ustedes tendrán que imprimirlas en acetato para poder sacar los resultados. Aquí están marcadas. A veces no se ven muy bien, pero ustedes las pueden volver a marcar antes de imprimirlas. Es más, a veces lo que se hace es se imprime en hoja. Puedo yo hacer bien los circulitos. Algunas no van a coincidir y está hecho para que yo mueva y vea si está bien aplicadas. Entonces, aquí están los hoyitos que yo tengo marcados en la plantilla de la letra D. Y cuando yo sobrepongo esto sobre mi hoja de resultados, entonces voy a voy a sumar solamente las X que caigan en los circulitos que están aquí en amarillo, que yo marqué en amarillo. Y todos los de la columna M, voy a sumarlos. Los tachecitos que caigan adentro, los voy a poner aquí en esta letra M. Y todos los de la letra L, que fue lo que acabo de hacer, ¿no? Los voy a sumar, todos los que caigan adentro del circulito, aquí en esta parte. La suma de M y de L me va a dar un puntaje total. Entonces pueden, ya que vieron esta explicación, pueden regresarle al video si es que no entendieron qué fue lo que hice en el anterior, para que podamos entender que la sumatoria de los orificios son diferentes. Si se dan cuenta, este tiene hoyitos diferentes a esta de la letra I, a la plantilla de la letra S y a la plantilla de la letra C. Entonces, después deberé aplicar la plantilla I y entonces ver si ahí
cuáles son los tachecitos que coinciden adentro de los círculos. La plantilla original tiene unos orificios para que yo pueda ver cuáles son los que caen, aunque no es necesario, ¿no? Y la plantilla original, este recuadro negro que vemos aquí, lo tiene como recortado para que ustedes puedan hacer la anotación aquí a través de la plantilla, ¿no? Pero eso no importa. Lo único que tengo que saber es saber sumar y que coincidan las letras y los espacios, las rayitas con los tachecitos para que pueda yo contar de forma adecuada. Ajá, entonces de esa forma yo ya obtuve aquí mis puntuaciones totales. Vamos a regresarnos. Entonces voy a pasar las 4 plantillas diferentes con los diferentes circulitos para sacar mis sumatorias en estas diferentes y llenar este cuadro, ¿no? Este recuadro. Ya que yo ya tengo mis resultados, ya que yo ya sumé los totales, entonces la prueba me va a dar 3 cosas. Ajá. Y aquí sí me gustaría que pudiéramos poner mucha atención, porque entonces tengo una hoja de resultados. La hoja de resultados es esta que yo ya tengo aquí, en donde voy a vaciar los datos de estas sumatorias de mi plantilla. Voy a tener una T, ajá, que la T viene siendo de los totales. Ajá. Voy a tener una M, que va a ser de las M's que yo había sumado de aquí, de todas las columnas de las M's. Y voy a tener una L de acá, que está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a vaciar los resultados en este orden. Primero va a ir en esta columna la letra D, aquí la I, aquí la S y aquí la C. Pero primero nos vamos a centrar en los totales. Ajá. Entonces voy a marcar lo que vamos a estar haciendo para que podamos entender, ¿no? Primero voy a marcar los totales. Mis totales son, y bueno, para poder sacar algo que se llama la media, ¿no? Que la media sería, hablando de personalidad como lo normal, vamos a considerar que nuestra parte intermedia en estos resultados van a ser 70. Ajá, esta va a ser mi media. Entre 70 y 30. Estos van a ser como mis puntajes normales. Ahora, lo que voy a hacer es empezar a puntuar estos resultados. Aquí en el total de mi 8, dijimos que 5 más 3 me daba 8, entonces este 8 lo voy a plasmar en la T de total, y como es en la columna D, lo voy a buscar aquí. Y entonces voy a buscar en dónde está el 8. Y el 8 está aquí, en este punto. Ahora voy a buscar en la columna I del total el 9. ¿Por qué me dio 9? 1 más 8 es 9. Entonces, en la columna I de total voy a buscar el 9. En la columna S de total saqué 10. Y entonces voy a marcar el 10. Aquí está el 10. No es verdad. Acá está el 10. Es que hay números negativos y números positivos. Y
en el total del 10 del C voy a marcar, entonces, igual. Aquí ya no hay. Aquí a veces los números están raros porque pasa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya llegó al 15. Entonces, bueno, pues por aquí le vamos a marcar. Y lo que vamos a hacer es como una gráfica de líneas. Ajá. Siguiente, en la M. En la M tenemos que en la columna D teníamos 3 y entonces yo voy a buscar aquí en mi letra D el 3. Aquí está el 3. En la columna I de la letra M tengo, ay no, serás 1. Entonces voy a buscar aquí el 1. Si se dan cuenta, cada uno va cambiando el tipo de numeración. En la letra S de la columna de la M tengo 6, entonces voy a buscar aquí el 6 y voy a marcar el 6. Y el 7 de la M en la columna C, voy a buscar entonces en dónde está el 7. Y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a graficar. Aquí. Bueno, yo no tengo una regla, pero ahora aquí yo estorbo. Y la L, que es exactamente lo mismo. Tengo la letra L y la letra L la tengo aquí y entonces en la columna D saqué 5, que es igual a la letra D. Entonces voy a buscar el 5 y voy a marcar aquí un punto. En la columna I tengo 8 y entonces voy a marcar mi puntuación de 8. En la columna S saqué 4 en la L y entonces voy a buscar el 4. Y en la columna C tengo 3 de L, entonces voy a buscar acá. Y hago exactamente lo mismo. Voy a graficar. Ajá. Bueno, ya tenemos básicamente nuestros resultados graficados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Les voy a explicar cada una de las columnas. Yo entendiendo la parte más básica de lo que al principio les había compartido, tenemos que entonces la letra D quiere decir dominancia, una persona que, bueno, ama las situaciones que le rodean, que puede considerarse como un líder, que tiene ciertas formas como de poder ser, pues sí, dominante sobre las demás personas, tal vez un perfil como de un director, de un jefe, de un líder, de un maestro, de una persona que normalmente tiene gente a su cargo y que pues su opinión es importante para los demás, ¿no? Que tiene facilidad de palabra, que tiene cierta presencia. En el caso de la I, habíamos dicho que es una persona que tiene facilidad de persuadir, es una persona que puede ser también con ciertos rasgos optimistas, que tal vez vea las necesidades de los demás, pero que esto lo utilice para poder movilizar a los demás para obtener las cosas a su propio beneficio. En el caso de la S, dijimos que representaba la constancia, y la constancia, repetimos, que es la capacidad para realizar un trabajo de forma permanente, ser perseverante, de una persona que es rutinaria, una persona que normalmente no le gustan los cambios. Y la C de DISC es apego. La C es la habilidad para desarrollar trabajos respetando normas, apegándose a procedimientos,
son personas que normalmente les gusta que les digan a detalle qué es lo que tienen que hacer. Tenemos aquí entonces con la letra HF, entonces estos son como en inglés, que es en donde yo puedo poner las características o puedo buscar, puedo yo crear un propio perfil. Esto se utiliza principalmente cuando yo voy a crear un perfil de un puesto. Ajá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo quiero contratar a personal de limpieza, necesito que la persona, bueno, pues sea, que tenga una alta S. Aquí no lo pusimos, pero es algo muy parecido. Aquí va la D, aquí va la I, aquí va la S, aquí va la C. Hablando de un puesto de intendencia, yo necesito que una persona de intendencia tenga un alto apego a la S, que dijimos que era la constancia, que tenemos que ver con un trabajo repetitivo, continuo, que sea una persona que no requiere de hacer cambios. Entonces yo puedo decir, bueno, pues yo necesito que sea, esto es lo normal, ¿no? Yo necesito que sea una persona pegada a los lineamientos, que sea obediente, sí. ¿Mucho o poco? No, pues mucho. Entonces voy a poner que más o menos mis criterios en S para mi puesto de intendencia sea dominante aquí. Ahora, necesito que también sea una persona con una C alta. Ajá. Toma, ¿quieres este? Con una C alta. ¿Qué quiere decir con una C alta? Con un apego, que tenga la habilidad de apegarse a las reglas, respetar a las demás personas, que entonces también necesito que tenga esta parte alta. Estoy hablando para el puesto de intendencia. Que sea dominante en la D, no. Normalmente una persona de intendencia la necesito que sea obediente. Entonces buscaré que sea un perfil bajo en dominancia, ¿no? ¿Que sea influyente? No, no necesito que sea influyente, porque si no me puede armar a lo mejor, me puede empezar a organizar al resto de los de intendencia y a lo mejor empieza a ver por sus derechos y quiere un aumento de sueldo. Entonces no necesito que sea influyente, entonces necesito que este perfil sea bajo. Necesito que estas características sean bajas y que estas características sean altas. Ahora, para un puesto de intendencia, si yo quisiera que estudiara, hablando de una orientación vocacional, que esta persona estudiara pedagogía, ¿no? El perfil del pedagogo tendría que empezar a investigar cuáles son como las capacidades. ¿El pedagogo necesito que sea líder o no? A ver, ¿un pedagogo en dónde va a trabajar? Pues a lo mejor si yo necesito un pedagogo en una escuela, entonces el perfil es diferente y necesito que sea alto en dominancia, ¿no? Que tenga habilidades para relacionarse con las personas y que tenga influencia, sí. Entonces el pedagogo necesita también estar alto en la I de influencia. Que sea constante para realizar trabajos de manera continua y rutinaria y que no requieran cambios, pues más o menos, ¿no? A lo mejor un poquito más abajo en la S. Y en apego, que tenga la capacidad de seguir normas y que se apegue a procedimientos, pues sí, también, pero también a veces necesitamos que sea una persona que tenga capacidad de toma de decisiones por sí misma. Entonces, un poquito más abajo podemos poner, ¿no? Entonces ya creé un perfil de acuerdo a ciertas características que yo necesito para un pedagogo, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a decir? Y esto es hipotético. Yo puedo crear mi propio sistema centrado en las necesidades que yo quiero o en las que yo estoy buscando. Ahí yo tendría que ver, a lo mejor en una carrera, poder buscar en internet una carrera de informática, cuáles son como las características, el perfil del egresado, ¿no? Y ahí me va a decir cuáles son las competencias que normalmente se espera que tenga una persona al término de la carrera y cuáles son las características que necesitan las personas tener para poder estudiar una carrera así. Entonces, tenemos aquí
3 columnas, además de esta que es como mi perfil que yo puedo crear. Y aquí voy a tener algo que se llama comportamiento natural. Ajá. Dijimos que este instrumento nos mide 3 cosas importantes. ¿Cómo se comporta la persona de forma natural? Discúlpenme la letra. Entonces, el total, los totales lo que van a decir es normalmente cómo se comporta, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nosotros vamos a considerar para poder tomar en cuenta estos resultados? Los dos factores, el más alto y el más bajo. Ajá. La M nos dice cómo reacciona la persona cuando está motivada. Ajá. Entonces, esta persona se comporta de una forma, de manera normal, pero cuando está motivada, cambia. Ajá. ¿Y qué quiere decir esta? Limitaciones del comportamiento. Cuando está limitada. ¿Cómo sería una persona limitada? Pues una persona normalmente se comporta limitada cuando está triste, cuando está ansiosa, cuando se encuentra bajo presión, cuando está pasando por una situación difícil a nivel emocional. Entonces su comportamiento cambia, ya vimos que no. Motivada y limitada sigue como un patrón más o menos el mismo, una palomita, ¿no? Cambia un poco en la D. Ajá, su dominancia baja cuando está motivada y cuando está limitada aumenta, ¿no? Entonces, para poder sacar los resultados, ustedes van a tener unas hojas que les van a decir cuáles son las altas y cuáles son las bajas. Yo les voy a poner en el material cuáles son como las características en términos generales de la dominancia y de la parte de la influencia y de cada una de estas en términos normales y entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a una tabla de resultados para poder sacar cuáles son como cuáles son como la parte de los resultados. Chin, creo que ya me equivoqué. Ajá. Entonces, aquí nosotros vamos a ver en esta hoja dos cosas. Vamos a buscar los resultados, el alto y el bajo. Y creo que ya me equivoqué porque ya borré lo que tenía en la presentación, sí. Pero no importa. Entonces, vamos a suponer que cuando está en términos normales, y ustedes lo pueden regresar unos segundos para que puedan ver cuál es. Vamos a suponer que en términos normales aparece más alto la D, y entonces aquí yo busco la D, y más bajo en la S. Ajá. Entonces buscamos el más alto y el más bajo. El más alto es, sí, es que yo me equivoqué aquí. En términos del instrumento, el más bajo va a ser el que esté en esta área. Dijimos que entonces teníamos un punto de corte. El punto de corte es este. En términos generales, todo lo que cae aquí es un comportamiento normal. Todo lo que cae acá es alto y todo lo que cae aquí es bajo. Entonces yo voy a tomar mis medidas. Si aquí yo tengo
me acuerdo del de acá y de este, más o menos, pero del de aquí no me acuerdo. Si yo en términos generales tenía una cosa así, ajá, el más alto es la C y el más bajo es la S. No me acuerdo si era la S o la I. Ustedes lo verifican con el ejemplo, ¿no? Pero supongamos en este caso el más alto en mi puntuación es el C. Entonces voy a buscar CS, la combinación CS. Y aquí debe mantener. CS. Ajá. El alto es CS, entonces voy a buscar en mi hoja. Ajá. ¿Cuál es CS? Aquí no está. CS me dice que es sensible. En condiciones de mi segunda columna, que dijimos que era cuando está motivado, y motivado y bajo presión, esta persona salía más o menos igual. Entonces nos dice que es sensibilidad. Dice, esta persona, y nada más cambiamos, cuando está motivada o cuando está bajo presión, esta persona estará muy consciente en evitar riesgos o problemas, tiende a buscar significados ocultos. La atención puede ser evidente, particularmente si está bajo presión para obtener resultados. En general, se sentirá tranquilo mientras que no tenga una confirmación absoluta de que su decisión ha sido la correcta. Entonces ya aquí nos dice en términos generales cómo es su personalidad bajo esa situación. Entonces yo lo que voy a ir buscando son como las diferentes claves. En este caso, el motivado y bajo presión se comporta de la misma forma, pero hay gráficas que pueden ser totalmente diferentes, tanto en términos normales como cuando está motivado, como cuando está limitado. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes puedan aplicar este instrumento, puedan hacer como este ejercicio para identificar si tienen dudas y bueno, como parte de su integración, copiarán el resultado que salió alto y que salió bajo, buscarán en esta tabla cuáles son como las características y pondrán motivado, bueno, o limitado, la combinación que es y el pequeño texto que tenemos aquí. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice como parte de los resultados, si la persona puede cambiar, en qué condiciones cambia. O hay personas que son muy estables y que se mantienen bajo la misma situación en las tres condiciones, de manera muy similar. Esa es una forma de poder interpretar como este instrumento. La otra es como se los explicaba, acorde a un perfil que nosotros ya tenemos, saber si esta persona cumple con ese perfil o no, con un perfil para una carrera o para una profesión específica. ¿De qué depende? Bueno, pues aquí sí depende como mucho de la intuición que yo pueda empezar a identificar cuáles son las habilidades que se necesitan en términos de personalidad. Necesito que sea alto o que sea bajo en ciertas características de apego, influencia, en la parte de obedecer normas, que tenga iniciativa. Ahí ya va a depender mucho pues, de las características de la profesión. Y yo lo puedo pues inventar, ¿no? En términos como ficticios y ver si esto cubre o no con el perfil para poder estudiar una carrera o no, o para poder dedicarse a algo o no. En términos de cuando se contrata a una persona, esto nos permite identificar si el sujeto se va a comportar bien cuando esté motivado o en términos normales, o si yo necesito que sea una persona que trabaje bajo presión. Si hay personas que trabajan mejor cuando están presionadas, cuando tienen tiempos de entrega o tiempos específicos o se les está presionando. Y hay gente que cuando está en términos normales, pues a lo mejor no produce o no es tan útil o tan funcional como cuando está presionada, ¿no? Entonces, son como características diferentes, cada persona se comporta de forma distinta. Hay personas que funcionan muy bien bajo el estrés, hay otras personas que no. Hay otras personas que trabajan muy bien cuando están motivadas y hay otras que
bueno, la mayoría de las personas cuando están motivadas trabajan bien, ¿no? Pero hay gente que no cambia entre normal y motivada. Entonces, bueno, pues ustedes pueden revisar el material. Sí es importante que pues impriman los acetatos para que puedan sacar como sus gráficas y entonces en función a eso podamos saber cuáles son como nuestros resultados. Les voy a enseñar una hoja que tengo aquí para que podamos ver. Esta parte ya no se las puse, pero porque perdí, bueno, borré lo que ya tenemos grabado. Pero aquí en esta hoja nosotros podemos ver. Vamos a hacer esto. ¿Cuál es la alta y cuál es la baja en cada una? Y yo entonces lo que le pongo es, por decir, en este caso el total, tengo un DC, ¿no? Que la D es la más alta y la C es la más baja. Ajá. Y entonces voy poniendo los resultados como en la parte de arriba para que ya después nada más me dedique yo a buscar las claves. Ajá. Si nos damos cuenta, esta persona pasa algo muy parecido. Al principio, motivada y limitada es IC. Y entonces yo ya voy a buscar la combinación de cada una de las claves. ¿Ok? Pues, pues de mi parte por hoy sería todo. Y bueno, pues de todos modos tendremos una clase para poder aclarar algunas dudas sobre este instrumento. Pues muchas gracias.